La semana pasada el cardenal Norberto Rivera renunció a su cargo tras 22 años de encabezar la arquidiócesis y haber cumplido 75 años de edad, de acuerdo con el Código de Derecho Canónico. El Papa aceptó la renuncia con una velocidad inesperada y nombró como sucesor en la Arquidiócesis Primada de México a Carlos Aguilar Retes. Esto luego de que el Papa Francisco criticara al arzobispado mexicano durante su visita al país en 2016. El cardenal Rivera es uno de los personajes más polémicos de nuestra historia reciente, con una reputación, pues de alguna manera manchada por una serie de escándalos e intrigas, aunque incluyó en su renuncia una disculpa por sus debilidades y omisiones. Para muchos sus excesos han sido otro rostro de la impunidad que aqueja al país. Y para hablar del tema está con nosotros Bernardo Barranco, sociólogo experto en religión y coordinador del tomo Norberto Rivera, el pastor del poder, que se publicó este año y que viniste a presentar precisamente aquí a este programa. Mi querido Bernardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, pues ni tardo ni perezoso el Papa le aceptó así la renuncia a Norberto. Totalmente. Renuncia obligada, hay que decirlo, por el derecho canónico, ¿no? Sí, yo creo que tiene varias lecturas. Sí. Porque para empezar, para los religiosos del nivel de Norberto, es decir, arzobispos cardenales primados, sí, es decir, es el primero entre todos, generalmente el protocolo vaticano dura años. Te pongo un ejemplo, el cardenal de Madrid, que estaba muy confrontado con el Papa Francisco y lo aguantó 3 años. El cardenal de Guadalajara, Sandoval Íñiguez, casi 4 años. Sí. Entonces la pregunta es, ¿por qué tan rápido? ¿Cuáles fueron los factores? Y uno de ellos es pues, las desavenencias que hay entre ambos personajes. Es decir, hay una franca contradicción que es teológica, que es política, que es espiritual, hasta pastoral, entre el cardenal. Ahora, no es novedad. Lo vimos, como tú lo señalaste en la introducción. Cuando vino el Papa. Oye, los regañó aquí en la catedral. Y muchos de los mensajes eran dirigidos a Norberto Rivera. Sí. Norberto Rivera dijo, no fue para mí, yo me sentí fortalecido, pero curiosamente la semana siguiente, el editorial Desde la Fe saca una carta contradiciendo al Papa, diciendo el Papa no tuvo la suficiente información, fue mal informado el Papa. Que fue todo un escándalo internacional. Entonces, ese es un hecho importante, es decir, la velocidad inusual con la que el Vaticano acepta la renuncia nos plantea el deseo del Papa de darle un giro a la Iglesia Católica. Ahora, déjame, porque también me decías que Norberto, aparte de, digamos, de la desaveniencia que tenía con el Papa por el tema de lo que estaba pasando en México, también era parte de un grupo, digamos, de sacerdotes muy conservadores en la Iglesia Católica que se han enfrentado abiertamente al Papa Francisco. Sí, efectivamente. Desde el Sínodo sobre la Familia, en octubre del 2015, se ha abierto una brecha y hay un grupo muy importante primero de 13 cardenales, que no es cualquier cosa, después de movimientos, de grupos muy conservadores, que han estado contestando la apertura del Papa hacia temas de familia. Concretamente el tema de los divorciados vueltos a casar, que está en el corazón de este debate, el tema de la homosexualidad. Y la última carta, que fue hace 2 meses, lo acusan de ser un Papa hereje. ¿Una carta dónde apareció esa carta? No, es una carta que circuló en internet, firmada con nombres, había obispos, había... ¿Se hizo pública? Y además con personas que tienen cargos. Y nadie la desmintió, digamos. Como académicos, como teólogos, como investigadores, como sacerdotes, obispos. Fueron más de 300 firmas, principalmente de Estados Unidos, la derecha norteamericana. Estuvo acá. Bueno, ahora que está... Y Norberto Rivera no está ajeno a este proceso. De tal manera ¿Y lo firmó Norberto? No, Norberto no firmó. Firmó la carta de los 13. Y que fue una filtración de Sandro Magister, un vaticanista, y cuando la carta le dicen, ¿y usted firmó? Dice, pues ahí está mi firma, pero quién sabe quién la puso ahí. Es decir, muy a la mexicana Norberto Rivera, pero por supuesto que forma parte de ese lobby a nivel internacional. Y eso lo sabe el Papa. Por supuesto, de tal manera que la renuncia aceptada no solamente tiene un filón local, sino también tiene una perspectiva internacional. Claro. ¿Qué representa esto? ¿Qué significa?
que va a poner ahí a Guier Retes, un cardenal recién nombrado en noviembre del año pasado, o sea, tiene un poquito más de un año que fue nombrado cardenal. Era un movimiento anunciado, pero la característica de Guier Retes es que fundamentalmente es amigo del Papa, una persona de confianza del Papa. Se conocen, digamos. Se conocen desde la época latinoamericana. Guier Retes fue presidente del CELAM y ahí tuvo mucho contacto con cuando Bergoglio Aparecida, etcétera. Un encuentro latinoamericano donde los dos fueron redactores de ese documento. Entonces, lo que el Papa está planteando acá es la lealtad de un actor central en la Iglesia mexicana, porque la Iglesia mexicana es importante en el concierto internacional. No, bueno, ¿cómo no? La segunda con el mayor número de católicos en el mundo, la primera hispanoparlante, frontera con Estados Unidos, con un cierto liderazgo, pero muy conservadora. Los obispos son de los más conservadores. Colocar ahí a Guier Retes significa la confianza del Papa de tener por lo menos un episcopado que no va a mover demasiado las aguas a sus reformas, porque lo que está en juego para el Papa es sus reformas, ¿no? Entonces yo creo que tiene un componente internacional este cambio dentro de este tablero geopolítico en la Iglesia Católica y por supuesto a nivel interno podemos decir que Norberto Rivera llega muy debilitado. Para los que no somos católicos y no conocemos la Iglesia Católica como tú, yo me pregunto, ¿qué tanto poder tiene un cardenal primado? O sea, cuéntanos, estructuralmente, ¿sí puede hacer la diferencia el cardenal? ¿Sí tiene, en fin, cuéntanos por qué es tan importante o no ese puesto? Un cardenal tiene un rol diferente al de los cardenal, obispos. va a ser el arzobispo. El arzobispo primado. De la Ciudad de México. Vamos a empezar ahí. Es la arquidiócesis más importante del país. Es primada, es la original, la más importante. Por eso se llama primada. Diferencia de un obispado, ¿no? La arquidiócesis es de una gran ciudad y la primada es la más importante. De un país. De un país. La segunda característica es que los cardenales son auxiliares del Papa en grandes temas. ¿No? Y son papables. Son votantes, son papables, pero al mismo tiempo le auxilian al Papa en grandes temas, en grandes tareas. En este caso, la importancia de la Arquidiócesis de México es que es el centro de los poderes y es el centro mediático. Lo que Norberto decía tenía repercusiones en cada rincón del país. Sí, bueno, los lunes salía siempre lo que había dicho en su homilía, digamos, en la prensa nacional. Y salía en todos lados. Es decir, el peso mediático que tiene, el peso simbólico que representa, es muy importante porque está situado en la capital. Y también en este caso, el caso de Guier Retes, de Carlos Guier Retes, es sobre todo porque Guier Retes, más que un progresista, porque no lo es, más que un pastor con olor a oveja, tampoco lo es, ¿no? Es un hombre de aparato, es un hombre de gestión, es un hombre que viene de las estructuras, fue presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano 2 veces en la época de Calderón, fue presidente del CELAM a nivel latinoamericano, sabe manejar el poder y como pocos conoce las reglas del sistema político mexicano. No es un improvisado el que llega. O sea, eso también es importante, digamos, la relación que lleva con el gobierno de la República. Así es. Ha tenido intervenciones muy importantes, siendo arzobispo en Tlalnepantla, llevó a Peña Nieto con Benedicto XVI a presentarle a su novia en un evento en 2009, donde prácticamente era la precandidatura de Enrique Peña Nieto. O sea, estaba de obispo mexiquense, digamos, cuando venía creciendo el gobernador mexiquense. Y fue muy criticado por ese acto. Después, junto con el PAN de Calderón y el PRI, logran cambiar las constituciones, reformas constitucionales, en 18 estados de la República, me acuerdo de eso, donde se repenalizaba el aborto, que fue todo un escándalo, se movió y se pararon. O sea, él estaba en ese... Por supuesto, él fue el negociador, es un cabildero, o sea, no es un improvisado el que llega. Otro tema importante que también recuerdo que lo conversé contigo aquí, fue el que con los sectores del PRI
pacta una reforma constitucional al artículo 24 que habla sobre libertad religiosa y que también fue muy polémica porque fue en 2011, en diciembre. Sí. 2012 viene el Papa, Benedicto XVI, están las campañas electorales, se atora esa reforma, se cambia el artículo 40, es decir, Sí. él estuvo detrás de esto. Es decir, es un personaje que sabe moverse ¿Un en términos operador? políticos. Un operador, es un operador. Ahora, el reto, paradójicamente, no es un reto político el que tiene Retes. Al contrario, creo que Retes tiene como desafío sacudirse todo ese plumaje político que trae, todo ese plumaje de operador y ponerse una casaca de pastor. Sí. Porque Norberto... Como él quiere el Papa. Exactamente. O sea, al Papa le gustan, como Exactamente. le gustan ese tipo de obispos, digamos. El Papa lo que quiere es, como lo planteó en catedral, son obispos que tengan como prioridad la pastoralidad. Y en el caso de la Arquidiócesis de México, Norberto Rivera hereda un desastre, una caída de católicos brutal, que es el doble del promedio nacional, es muy importante, un desencuentro cultural con la ciudad, una ciudad dinámica, escolarizada, moderna, vinculada a procesos globales, que Norberto Rivera quiere imponer una moral tradicionalista, ¿no? Temas de la mujer, los homosexuales, la sexualidad, los matrimonios igualitarios, escándalos, ¿no? Y sobre todo una imagen muy deteriorada. Sobre todo pesa el tema de protección a los pederastas y el tema de Marcial Maciel, los legionarios, ahí está. Todavía, no se olvida. Bernardo, Oye, todavía es... Escucha, acaban de sacar los documentos, los famosos papers, no recuerdo exactamente cómo se llaman, donde aparecen negocios de los legionarios de Cristo, negocios millonarios, de lavado de dinero en paraísos fiscales. Sí, exacto, los Paradise Papers, ¿no? Sí. Donde aparecen nuevamente los legionarios. Incluso puede ser una causal de arrebatar o quitar o retirar el registro de los legionarios, porque ahí hacían negocio los legionarios con sus escuelas. Sí. Lavaban, no lavaban, pero evadían impuestos a través de esto. Y esto es causal porque el reglamento de asociaciones religiosas plantea que ninguna iglesia tiene un fin lucrativo. Y aquí había un fin lucrativo. O sea, ahí lo dejo. Sí. Pero eso pesa sobre Norberto Rivera. Ahora, yo quisiera regresar al tema de Aguiar Retes en la Ciudad de México. Ha de ser un reto durísimo ser el obispo, digamos, del cardenal de esta ciudad, porque esta es la ciudad más liberal del país. Así es. Nos gusta o no nos gusta. A mí me gusta, desde luego, pero que llegue un obispo y diga, hijo, aquí hay unos valores diferentes, aquí se respira un ambiente, pues, Más diferente, liberal, ¿no? más liberal, sí, totalmente. exacto. ¿Qué puede hacer en ese sentido? Mira, ¿Sí me entiendes? No, la diferencia, lo he meditado, la diferencia entre de Aguiar Retes Sí. es que Aguiar Retes es un intelectual. Es un hombre, ok. es un hombre, Aparte de ser operador, sí. es un hombre formado. Ok. Realmente sí hizo un doctorado en la Universidad Gregoriana, es un especialista en Sagradas Escrituras, es un biblista, es un hombre de mundo. No es estridente, enojón, brusco, como sería Norberto Rivera. Él es suave, él escucha. Y eso le ayuda, porque va a dialogar con sectores también ilustrados, culturales. Si tiene la capacidad de escucha y la capacidad de interlocución, va a ser. Ahora, su primera conferencia, que la hizo ayer en Tlalnepantla, él plantea que el principal reto que va a hacer, que va a desarrollar, es una especie de renovación pastoral de la Ciudad de México. Que en el lenguaje interno sería una especie como de ayornamiento, ¿no? Es decir, de poner al día. Repensar la pastoral, es decir, repensar la evangelización en una ciudad. Y dice, y no solamente voy a dialogar con la feligresía, sino con todos los sectores de la sociedad. Y es una buena señal. Lo peor que le puede pasar a Aguiar Retes es que se meta nuevamente a la política, que la inercia, digamos, del operador político lo desgaste. Y en el año que viene, mi querido Bernardo. Ahora, déjame decirte que ahí yo sí creo
que la presencia de Aguiar Retes en el 18 va a jugar menos que la ausencia de Norberto Rivera. Okay. Norberto Rivera ya traía en jaque a la clase política, ¿no? Sí, ¿verdad? La traía en jaque, es decir, todos los que estaban contra el aborto, todo lo que los señalaba. Sí. Incluso en la coyuntura del año pasado, en 2016, recordarás, mayo, Enrique Peña Nieto anuncia la apertura a los matrimonios igualitarios. Junio son las elecciones, debacle de muchos gobernadores priistas. Sí. El cardenal vende la idea del castigo del voto católico. Sí. Y si tú ves en el 17, todos los candidatos le dan la vuelta o fortalecen la agenda católica de la Iglesia. Entonces yo creo que la ausencia de este actor que presionaba, estaba al acecho en términos políticos, va a ser una distensión para que los candidatos, los partidos, la clase política tenga un poco más de libertad de entrar en esos temas morales de la sociedad. Pues muchas gracias por esta lectura, No, Bernardo, de la salida de Norberto Rivera, la llegada de Aguiar Retes, pues como siempre los casos fascinantes de la Iglesia Católica, ¿qué te puedo decir? ¿No? O sea, para un politólogo es fascinante ver esto. Gracias. Al contrario, Bernardo. Leo, buenas noches. Gracias, hacemos una breve pausa, regresamos a debatir el tema de la semana.